Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos aquí a Mira. Marta. Marta hacía un tiempo ya que no la Sí, es veíais. que estoy en modo ermitaña, yo. Entonces, lo primero de todo, muchísimas gracias una vez más por vernos. Bienvenidos aquí a nuestro canal de YouTube y también si nos estáis escuchando por el podcast Hasta la Esencia. Con lo cual, pues muchísimas gracias. Y os cuento ya, os lanzamos qué vamos a hablar hoy. Y es que 2026 ha empezado fuerte. Hemos empezado fuertecillo, no solamente dentro de Rumbo, también con cosas que hemos creado un montón. Si nos seguís, ya sabéis Sí. cuáles hemos hecho y las que están por venir, porque hay bastante cosa. Se vienen cosas grandes. Sí, Estás mojada, mi amor. Esto es sí, muy está mojada. mojada de agua putrefacta, ¿verdad, cariño? Sí, buena esa. Qué bien. Pero además nos han traído un montón de historias, de periódicos, de que ponen noticias, como sabemos, que se mueven entre el clickbait, la alarma, el no sé cuántos. Pues venimos a hablar de 3 noticias de este 2026 sobre temas de perros, por supuesto, no voy a ser de otra manera. Y os venimos a traer de qué van esas noticias para que no os dejéis llevar para cosas que no son reales, y además vamos a dar esa visión desde la parte de la educación canina, más científica y más realista, y no por lo que se suele escribir, que muchas veces hay ciertos periodistas que si tú les preguntas cuántas patas tiene un perro, y que sí, mi Te amor, dirán que 5. exacto, entre 3 y 5 te van a decir, pero no tienen claro ni uno ni la otra, mi amor, estoy entre 5. Es que, ay, qué asco, sabe a agua sucia. Agua con algas, agua con un macarrón podrido. Soy vegetariano, pero no tanto. Entonces, bienvenidos una vez más. Como siempre, darle me gusta, suscribiros, nos ayuda muchísimo. Desde hace apenas 6 meses hemos pasado de entre las 100, 200 visualizaciones a casi las 1000, así que muchísimas No lo gracias. sabía, mira lo que miro en las redes sociales, ¿qué te parece? Aquí la directora de la empresa. Yo monto los programas, doy las clases, etcétera, pero en las redes pues las miro Ya está. poco. Cuando vengo a divulgar y a hablar de cosas largas. Así que muchísimas Gracias gracias. por la confianza, chicas, chicos. Así que, como siempre, darle me gusta, suscribiros, nos ayuda muchísimo a llegar a muchísimas personas, a seguir divulgando sobre la educación canina amable y sobre todo a poder hablar de cosas de perros, tanto si eres tutor como futuro profesional, como si ya estás formado, da igual, os traemos aquí esta parte que Sí. creemos que es, bueno, bastante divertida, podríamos decir. Así que, bueno, como siempre, pues daros la bienvenida. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablarlo, ¿no? Exacto, vamos a ver 3 noticias, ni una, ni Vale. dos, ni tres, vamos a hablar de 3 noticias, ¿vale? La primera noticia que vamos a hablar, que se generó con muchísimo revuelo: la Unión Europea ha estrenado el nuevo El nuevo pasaporte. pasaporte. Ya os adelantamos de que, bueno, no es tanto como se No hagas pinta. spoilers, no hagas spoilers. El, Ahora lo se- hablaremos. el segundo que vamos a hablar va a ser el del caso de que, bueno, se ha descubierto a un cachorro enterrado dentro de una tumba de hace 16.000 años, en el cual el perro, literalmente, genéticamente, podemos certificar que es un perro. Es decir, no es un protoperro, no es el antecesor secundario, no es un... Delante de esos secundarios. secundario Como Bob, las cascadas de sí, los perros. el actor secundario Bob, como los Simpson, sino que era un perro. Lo que significa que en ese momento ya teníamos perros, ya nos relacionábamos con ellos, y además, que creo que es algo como súper guay, es que les hacíamos ritos funerarios, es decir, nos manteníamos una relación con ellos y nos importaban. Ya había rituales Exacto. y afiliación con ellos. Exacto. Entonces, la gente que dice según qué cosas, pues bueno, pues una vez más, en toda la boca, para variar. ¿Y la tercera qué? La tercera, bueno, tenemos IA. Despropósito. Como siempre, tenemos inteligencia artificial, porque se te ha colado el perro. Se me ha colado el perro en la ermita que tenemos aquí al lado. Todo bien. Bueno, Se va a rezar un rato. sí, exacto. Todo bien. Entonces, si no teníamos suficiente con la IA que miraba la expresión facial, con la IA que hacía no sé qué, la IA, bueno, pues ahora tenemos la nueva IA de ladridos, el cual el perro ladra, ¿de acuerdo? Lo tienes aquí con un collar y te dice lo que te está diciendo el perro. Entonces, ¿Pero con gramática y todo? el nuevo ladrido es un prototipo y te dice de qué, te dice lo que dice el perro. Ah. O eso es lo que dice la página web. Perfecto. Vamos a ver Perfecto. realmente qué hay de por aquí, qué hay de verdad, qué hay de marketing, como siempre en este tipo de noticias. Así que, bueno, pues vamos a por ello. Sí, recordaros que este vídeo os interesa si sois tutores, si ya estáis formados o si os vais a formar en educación canina o si os flipan los perros y el sector multiespecie en general, ¿vale? Así que nada, disfrútenlo. Vamos aquí a desahogarnos un ratito, ¿no? Que hacía tiempo que no grabábamos juntos. Venga. Importante, antes de seguir, si valoras este contenido, dale a seguir, dale a la campanita, no sé, esas cosas que aparecen por aquí, ¿vale? Dale para que te avise YouTube, para que te avise Spotify, para que te avisen las plataformas de podcast, ¿vale? Y nada, déjanos un comentario también de lo que vas pensando, etcétera. Y si quieres compartirlo con alguien, pues ya sabes, la divulgación siempre es más interesante cuanta más gente llega
y más podemos abrir debate. Así que venga, vamos a darle caña, va. Además, recordad que en la cajita de la descripción vais a Sí. tener todas nuestras redes, vais a tener recursos gratuitos y también si queréis formaros en educación canina, tanto si queréis dar ese primer paso como si queréis especializaros, vais a tener la oportunidad de tener un enlace donde os pasemos toda la información de todas nuestras formaciones, hablar conmigo directamente, para que os informemos sin ningún tipo de compromiso. Con lo cual, si te molan los perros, quieres formarte o quieres especializarte, dar un paso más dentro de tu carrera profesional, nada, lo tienes de forma totalmente gratuita y puedes preguntar lo que tú necesites. Vale, vamos a la primera. A La ver, primera noticia. porque eso es algo que se empezó a escuchar desde que hubo el Brexit. Sí. No sé si te acuerdas. Recordatorio, primera noticia, la Unión Europea exige un pasaporte para poder viajar con tus perros. Y eso hizo saltar las alarmas de Sí, muchísimos porque- tutores, de es que nos quieren cobrar por todo, es que es injusto, es que no vamos a poder hacer nada. A ver, Sí, porque a ver, el tema está en que dicen que el nuevo pasaporte. Hecho. Pero el pasaporte, y mira, lo podría haber traído porque este señor tiene pasaporte. Este Exacto. señor, yo adopté a Groot en Andorra, que es un país, en la perrera de Andorra, que es un país que no está en la Unión Europea. Por ende, él tiene su cartilla y su pasaporte. Y es como la cartilla veterinaria, pero de color azul. Y pone pasaporte de animales de compañía. Fin, ¿vale? Eso es lo que se te exige para viajar en los diferentes países de la Unión Europea y de Europa, ¿vale? Ya fuera de Europa sí que no lo tengo controlado, pero seguro que lo que mínimo exigen es ese pasaporte. exacto. ¿Hay un nuevo pasaporte? No hay un nuevo No hay un nuevo pasaporte, ¿de pasaporte. acuerdo? Pero la Unión Europea se va a poner muchísimo más firme porque en muchísimos países, por ejemplo, aquí en España no, pero en muchísimos otros países, ¿de acuerdo? Es obligatoria la antirrábica, sí o sí, o tener el pasaporte actualizado, haber hecho una revisión. Es decir, lo que van a hacer es que eso que ya estaba escrito, esas cosas que ya existían, Lo van a Se- aplicar. lo van a aplicar de forma mucho más exigente. Eso Y con significará- razón. Claro, exacto. Porque lo que no podía ser es de que hubiera tanto descontrol, se han perdido perros y literalmente no están chipados. Es decir, si tú te vas a otro país y cuando van a visitar a tu perro y estás en la frontera, ven que no tiene chip, el perro no entra. Porque literalmente no se quieren responsabilizar de algo que no es de ese propio país. La principal idea que se está transmitiendo es, nos vamos a poner bastante más exigentes con esto, con la normativa ya existente. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa? La mayoría de gente no tenía pasaporte, o si lo tenía, se lo hizo cuando el perro, pues yo qué sé, cuando nació el primer día. No, el pasaporte tiene que tener, pues básicamente la recomendación, tiene que tener las vacunas actualizadas, el chip tiene que estar bien puesto. ¿Eso qué significa? Que si tú esas cosas no las tienes hechas, lo más probable es que si quieres viajar por Europa a partir de ahora, tú te vas y cuando cruces una frontera y vean que tengas perro, te van a pedir esas cosas. ¿No las Exacto. tienes? Lo siento mucho, el perro no entra, móntatelo como quieras. Pero a mí es que esto me parece bien, por una razón Claro. muy simple, y es que yo, por ejemplo, viajo mucho de Cataluña a Andorra, ¿vale? Y de Cataluña a Francia, al sur de Francia, para irme al campo con los perros, ¿vale? Cuando tú pasas por la frontera, por las aduanas y la frontera, ¿vale? La gran mayoría de casos no te paran, ¿vale? Si vas en coche. A mí me parecería bien que me empiecen a parar y a pedirme la documentación de los perros, porque hay ciertos países que tienen más incidencias de unas enfermedades, ciertos países que tienen más incidencias de otras. Luego hay unas leyes PPP en los diferentes países que estaremos más o menos de acuerdo, me da igual, ¿vale? Pero tú tienes que tener tu licencia, tú tienes que tener tus vacunas, tus desparasitaciones, todo. Lo que no puedes es ir a un país sin más y contagiar a otros perros o que te contagien a ti y volverte a ir, ¿no? Porque al final hay una cosa que se llama las zoonosis, que son muy importantes prevenirlas. No solamente eso, Entonces- que hay perros que también se han perdido. Claro, o sea, que tú puedes perder a tu perro, pero es que aquí hay otro tema y es el tema de las bases de registro de chips, Claro. ¿vale? En España tenemos una, en Cataluña tenemos la Reya, que creo que es la Reya, la de España, Reya, ahora no me acuerdo así. La ya que es la que... La IA que está desde Cataluña. Y luego está la Reya o Reya, que no me acuerdo bien, que es la española. Pero es que luego la andorrana es otra. Entonces yo, por ejemplo, como yo viví en Andorra, mis perros y mis gatos están chipados y censados en Andorra también. Entonces, si yo los perdiera por lo que sea, ellos están en el registro, ¿vale? Si no vivieran en Andorra, tienen que estar chipados igualmente. O sea, tú tienes que tener al perro chipado por una razón muy simple, y es que si lo pierdes, lo encuentren y no acabe en una perrera o muerto por ahí. O sea, básicamente es por el bienestar de tu perro. Pero además desparasitado, vacunado, limpio. O sea, Exigencia mínima. exigencia mínima de salubridad para poder viajar tranquilamente y que nadie te contagie o tú no contagies, que si lo pierdes lo puedas recuperar y que puedas cumplir la normativa del país al que vas, porque lo que no podemos pretender es ir a otro país y no cumplir la normativa que tienen en ese país. Por ejemplo, tengo una clienta de Dinamarca que ella ya me lo ha dicho, la normativa en Dinamarca es que en ningún sitio los perros pueden ir sueltos, solo muy puntualmente en la playa de X mes a X mes, pero ya está, y no, o ni eso, no me acuerdo muy bien, pero bueno, que no pueden ir sueltos, entonces tú no puedes pretender no seguir las
las normas de ese país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me parece guay, pero no nos tenemos que alarmar. O sea, es que todos los perros deberían tener un pasaporte igual que nosotros. ¿Verdad que nosotros nos piden? Bueno, luego hay gente que decide no hacérselo, pero por ejemplo, para ir a México y a Brasil, a mí me pidieron vacunas varias. Luego hay gente que decide no hacerlo, pero yo voy con mi cartilla de vacunación, si alguien me la pide, aquí la tienes y ya está. Y luego tengo el pasaporte para entrar, para salir, te piden por qué entras, por qué sales, a dónde vas, tal, no sé qué. Bueno, pues igual que lo hacemos con nosotros, ¿por qué no lo estamos haciendo con los perros, no? A mí me Exacto. parece bien, sinceramente. A mí también. Y al final, sabiendo que cada vez viajamos más con nuestros perros, Exacto. me parece perfecto que cada vez hay más lugares que están siendo habilitados para que podamos ir con los perros y hacer ese viaje multiespecie. Al final, creo que tiene que ir acompañado de normativa y al final de seguridad y de responsabilidad por parte de los tutores. Y voy a añadir algo. Creo que molaría mucho tener un pasaporte de educación canina de nuestros perros Exacto. para poder viajar. Que en el pasaporte hubiera un certificado conforme ese perro está educado, básicamente. Exacto. Y los tutores también, que estaría muy bien también. También. Pero aunque vaya sin perro, también. Que Que estés sea un educado pasaporte antes de de ir por a otro detrás país. educado, ¿sabes? Ya está. Entonces, la idea esta, nuevo pasaporte de la Unión Europea, es falso, no es verdad, ¿vale? Lo que van a hacer es normativas que ya existían y tenemos que cumplirlas, nada más. ¿Tú vas a poder viajar por la Unión Europea? ¿Qué dios? Sí, ¿no? Tienes el pasaporte. Venga, va, segunda noticia, que esta me flipa porque además la vi en la ponencia de un colega estadounidense que es antropólogo y está dedicado al estudio de la relación humano-perro en la historia, ¿vale? Y es el perro de, un segundo que lo tengo apuntado por aquí, de Pinarbaşı, que no se pronuncia así, ¿vale? Pero se escribe así, Pinarbaşı, que es Turquía, ¿vale? Es un nuevo no sé si es fósil, pero bueno, hallazgo arqueológico, ¿vale? Que se ha encontrado en Turquía de un perro de 15.800 años de antigüedad, que viene con su tutora, que creo que era una mujer, si no recuerdo mal. Sí, pues. Creo que era una mujer. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice cosas muy relevantes y la primera es que la domesticación ya se había dado hace 16.000 años, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que la domesticación no empezó con el lobo, empezó con el antecesor común entre el lobo y el perro. Y a raíz de ir seleccionando, ¿vale? Tanto la parte más pasiva como la parte más activa de la domesticación, fuimos seleccionando y al final genéticamente se diferenciaron las dos especies, el lobo y el perro, por un lado, ¿vale? O sea, por los dos lados. Este dato lo que nos dice es que hace 16.000 años el perro ya estaba creado como especie, ya había especiación a nivel biológico, lo cual nos da muchas pistas de todo lo que ya habíamos vivido con los perros, ¿vale? Además, también nos dice que había rituales funerarios para con los perros, que eso ya se habla en Egipto con los gatos, en un montón de civilizaciones, ya había rituales funerarios, ¿vale? Os pondremos las imágenes por aquí. Yo creo recordar de haber visto, porque no la tengo aquí delante, en la conferencia de David, y yo creo recordar que vi la foto y era una mujer abrazada a su perro. Y además había restos de la alimentación que tenían, de tal, de cual, con lo cual ya se veía que estaba bien alimentado, que lo estaban cuidando, que había como esa relación filiativa, ¿vale? Y la verdad que me parece súper interesante porque al final Me parece súper guay. no estamos hablando de algo novedoso, la convivencia multiespecie no es novedosa. No, sabemos que hace años, pero lo primero de todo, empezamos a tener claro de realmente lo que ha dicho Marta. ¿Cuándo? Voy a buscar la foto. Cuando había perro, ¿de acuerdo? De que no es un protoperro, sino que era perro. Ser perro significa que ya hay convivencia, que hay relación, que hay cooperación. Y lo más importante que para mí es como una vez más se van desmontando esos mitos existentes sobre que hoy en día malcriamos a los perros, los tratamos como Dios sabe qué. Y una vez más vemos que eso no es verdad. La relación existente entre humanos y perros es algo que existe desde hace mucho tiempo. Que la gente llore o que mantenga algún tipo de ritual social para determinar que hay buena relación con el perro y que había una relación, podríamos decir, familiar. Es decir, el perro formaba parte de la familia. Claro, o al menos tenía una importancia capital por hacer determinados trabajos. Lo que significa al final basta ya de menospreciar muchas veces al perro, ¿no? Como el animal tonto, que los humanizamos, los infantilizamos, que también es verdad que hay veces que se hacen cosas que no se deberían hacer, Sí. pero dejemos de utilizar, es decir, antes de verdad tratábamos a los perros como que tocaría, porque lo cierto es que tener a los perros en el campo, en el cual mucha gente no les importaba de nada, es más bien una etapa relativamente corta. Y lo que nos está diciendo la ciencia es que cuanto más hallazgos encontramos, más papiros, más cosas, la gente mantiene relaciones con su perro y eran importantes. De Ya, hecho, lo estaba leyendo ahora, esto es del Paleolítico Superior. claro. Ni tan siquiera estamos hablando del Neolítico, o sea, no eran recolectores y ganaderos. Exacto. Perdón, eran recolectores. Sí. No eran agricultores y ganaderos, eran recolectores. Todavía no tenían los asentamientos como bien establecidos como en el Neolítico, ¿vale? Entonces, también estamos hablando de que es por lo menos 2.000 años más antiguo de lo que se había encontrado, que era el de Bélgica, el de la cueva de Goyet, ¿vale? O Goyet, no sé cómo se pronuncia. Lo cual significa que la especiación ya se había dado, que ya había vinculación y que además los cachorros que se encontraron en Pinarbaşı, en la península de Anatolia, ahí en Turquía,
estaban deliberadamente enterrados en tumbas con humanos, ¿vale? Lo cual significa que ya había vínculo. Vale, otra cosa que se decía de estos yacimientos, de estos fósiles, es que la dieta era compartida, ¿vale? Entre el humano y el perro, que ya había vinculación y que realmente el perro ya estaba acompañando a esas personas. Eran cachorros lo que se encontró. Entonces, esta noticia sí que es súper importante porque al final lo que estamos viendo es que la domesticación viene de antaño. Ah, sí, lo que iba a decir, que antes, ¿vale? Y que eso lo vimos tú y yo en México, las comunidades cuidaban de los perros, de los animales, en comunidad. El perro no era de una persona, ¿vale? Entonces, había lo que se llama la cocrianza y se criaban en comunidad. Entonces, los perros, ya cada vez hay más pruebas, lo que me comentó David, hay una abeja, no me gusta, lo que me comentó David es que cada vez hay más pruebas, no sé exactamente cuáles porque no sé explicar cómo lo explica él, de que los perros estaban cuidados en grupo, o sea, el perro era de todos y de nadie, y todos eran de todos y de nadie, con lo cual eso también nos explica como la degeneración de la sociedad, ¿no? Cómo hemos ido al individualismo y que cada vez más vemos esa tendencia a ir hacia la comunidad, hacia la cocrianza, hacia, pues que por ejemplo Groot está aquí, es mi perro, pero te quiere muchísimo y tú también te encargas de él. Claro. Y cuando está Fastug yo también me encargo de él. Y vamos entre todos, ¿no? Entonces esa cosa de comunidad me parece súper importante resaltarla porque ya estaba hace 16.000 años. 16.000 años, es que es mucho. Es mucho, ¿eh? Es muchísimo Sí. tiempo. Y pasamos del pasado Al futuro. al casi. futuro. Venga, a la Exacto. ciencia ficción. Entonces, la tercera noticia nos sale en el nuevo programa de IA, es capaz de traducir los ladridos de los perros para decirnos qué están comunicando. Sí, porque como no es suficiente, o sea, porque estudiar lenguaje canino parece que es muy tedioso, ¿sabes? Y entender a tu perro parece que es muy tedioso, mejor que una máquina te lo diga y no utilices tu cerebro para entenderlo, ¿no? Entonces, pues ahora parece que hay una IA que te lee y te traduce los ladridos de los perros. No es suficiente con que tú des clases sobre ladridos y sobre marcajes químicos, porque ahora vendrá la IA y te lo dirá, ¿vale? Entonces tú no tienes que pensar, ya aplatanamos más todavía el cerebro. Que no sé hasta qué punto tiene base científica, no sé, yo no he visto los estudios, no sé si tú los has visto. Te dice, según lo que pone el propio de esto en marketing, son collares de inteligencia artificial con seguimiento multimodal, o sea que entenderán diferentes tipos de ladridos, sistemas predictivos de bienestar, es decir, en función de lo que ladra, cómo está el perro, monitorización de conducta, es decir, todo lo que es la parte fisiológica, respiración, corazón, y en algunos casos hasta supuestas lecturas emocionales o traducción de lo que siente el perro, ¿de acuerdo? Entonces, en el CES 2026 se presentaron productos de este tipo con foco en monitorizar y obtener, ¿de acuerdo?, muchos más datos en salud, datos de comportamiento y análisis predictivo del perro. Que eso, o sea, la base me parece guay, me parece súper interesante, porque al final, por ejemplo, Groot lleva el Tractive, el GPS, que lo veis allí, y eso le monitorea el latido, le monitorea varios parámetros de salud, que ahora mismo no recuerdo cuáles son exactamente, pero está monitorizado, ¿vale? Pero claro, me preocupa el uso que le vayamos a dar los humanos a estas cosas. Y me preocupa me preocupan dos cosas, a ver qué opinas tú. La primera es que me preocupa es que eso haga que perdamos la capacidad de aprender sobre otras especies, creo que es una de las mejores cosas que tenemos el ser humano, que es que nos podemos comunicar con otras especies aprendiendo su lenguaje. Y la otra cosa que me preocupa es que no sea real lo que está diciendo la IA y que estemos malinterpretando cosas por lo que la IA nos dice. O sea, todos sabemos que si utilizas ChatGPT, ¿vale? Tú pregúntale cualquier cosa y pídele que se invente X. Se va a inventar, tiene una capacidad inventiva de la hostia, ¿vale? Es más, yo a veces le pido cosas para hacer resúmenes. El otro día estaba intentando hacer un resumen de unos PDFs de unos formularios de anamnesis, ¿vale? Para nuestro programa de reactividad. Vale. Pues el tío se inventó la raza de los perros con los que estábamos analizando, se inventó lo que les pasaba, se inventó lo que decían los tutores. O sea, no era real lo que me estaba... Porque tenía el PDF al lado y dije, se lo está inventando. Entonces me preocupa realmente eso, que dejemos de entender bien a los perros y que confiemos demasiado en lo que dice una máquina, pensando en que lo que está diciendo es real y no sea verdad. Exacto, porque para mí al final las máquinas repiten lo que nosotros decimos, pero literalmente que tengamos al final datos que diga el perro está frustrado, ¿vale? O sea, datos que dicen, vale, esto tiene que ver con frustración, pero ¿a qué está frustrado? ¿Por qué? Ya venía de antes, o sea, el comportamiento y el... ¿Qué modula Claro. esa frustración? ¿Qué la está manteniendo? ¿Qué la agrava? ¿Qué la aligera? Es un todo, entonces tener más datos, podríamos decir objetivos que nos puedan dar información, pues está como súper bien, pero no tenemos que perder al final la línea de que la idea esta de empezar a monitorizar y tener todo con modelos predictivos de IA, lo que está haciendo al final la IA es leer un conjunto de datos y replicar en función a conocimientos anteriores, pero no analiza, no interpreta, ¿de acuerdo? Con lo cual, evidentemente,
nos puede estar ayudando en cosas, pero hay otras que no. Y además hay un pequeño problema, y es, ¿quién te dice que la información que le van a dar a la IA es correcta? Porque actualmente, ¿de acuerdo? Muchos estudios o muchas cosas a veces utilizan datos de hace 15 o 20 años sin tener en cuenta los estudios más actuales a nivel de etología. Que Con lo ojo, que cual, yo espero que los científicos que lo estén haciendo bien. claro, Confío en eso. pero al Ahora, final es una tecnológica de productos de animales, con lo cual ya claro, sabemos cómo funcionan estas cosas. Que creo que en esa parte tenemos que tenerlo como súper en cuenta, de que al final es una tecnológica para productos de animales que su función va a ser vender collares. exacto. Realmente no tiene por qué estar vinculado a hacerlo bien. A mí lo que me preocupa realmente es que esto nos esté alejando de los perros. Estamos hablando de la especie que más domesticada está, con la que más vínculo tenemos, con la que más nos entendemos, con la que más hemos coevolucionado, y que esto nos aleje. Ya estamos viendo cómo la tecnología nos aleja entre nosotros. Sí. Me preocupa que esto también nos aleje de los perros, de nuestra relación con ellos, que es la mejor que podríamos tener. O sea, me preocupa. Esto sí me preocupa, ¿ves? Entonces tendremos que ver cómo evoluciona, pero recordemos que por regla general muchas veces lo que se quiere vender como algo espectacular y que va a cambiar, normalmente no es así, tienen muchísimos peros, y recordemos que hoy en día seguimos teniendo muy buenas herramientas para interpretar a los perros, para entender lo que dicen, y no necesitamos que un collar hecho a base de IA acabe haciendo el trabajo por nosotros, porque como dice Marta, no solamente te estás alejando de entender a los perros, sino que, dicho mal y pronto, te vuelves más tonto porque Bueno, y hay estudios que lo dicen. que no aprendes a interpretar correctamente Claro. las cosas. Bueno, y que sobre todo, que si tú vives con un perro, es o sea, entiendo que es porque quieres, ¿no? Porque te gustan, que igual que cuando vives con tu pareja, no vives con tu pareja para que una máquina la analice, ¿no? Exacto. Entonces, yo qué sé, tú vivirás con tu perro para entender a tu perro, ¿no? Y Exacto. querrás entenderlo. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Bueno, hemos visto una noticia muy interesante. Las tres son muy interesantes realmente. Sí, son chulas, cada uno con sus cosas. Sí, pero a mí hay una especialmente que me gusta mucho, que es la parte de la domesticación y del vínculo con los perros. Así que, bueno, hemos visto tres noticias muy interesantes. Nos quedan muy noticias del pasado, presente, futuro, ¿no? Sí, sí. El de ahora la Unión Europea, el de descubrimiento del pasado y la IA del futuro. Exacto. Así que nos ha quedado como muy igual las tres cosas. Muy bien, familia. Entonces, muchísimas gracias por vernos. Si lo has visto hasta el final, como siempre, darle un me gusta, suscribiros para poder seguir creciendo, y sobre todo, bueno, pues para poder ayudaros. Recordad de que en la caja de comentarios seguís teniendo muchísimas cosas gratuitas. En la caja de la descripción tenéis muchísimas cosas gratuitas que podéis disfrutar. Y nada, pues nos despedimos hasta el siguiente. Sí, disfrutad un montón, comentadnos qué os ha parecido todo esto, abramos debate y ya está. Nada más, seguidnos para más contenido sobre educación canina amable. Un abrazo muy grande. Que vaya bien. Chao. Adiós.